Bueno, hemos estado estudiando acerca de la derivada y cómo ésta puede ayudarnos a tener información sobre la recta tangente de la función, pero también puede darnos información sobre la función misma y cómo la derivada afecta la forma de una curva. Vamos a hablar un poco de lo que se conoce como la prueba de la primera derivada, como una primera técnica o herramienta que podemos utilizar para entender la forma o el comportamiento de la gráfica de una curva. Veamos qué nos puede decir la primera derivada. Ya vimos los puntos críticos y vimos el teorema del valor extremo y cómo los puntos críticos nos ayudan a identificar potenciales máximos o mínimos. Primero, antes de hablar de la prueba de la primera derivada, veamos cómo podemos definir si una función es creciente o decreciente en un intervalo particular. La definición analítica dice que si la primera derivada de f es positiva para todo x en un intervalo y, entonces la función f tiene que ser creciente en ese intervalo. Fíjense que básicamente mientras los valores de x están creciendo, los valores de y también están creciendo análogamente. Por lo tanto, la función, si la vemos de la izquierda a derecha, como siempre leemos, la función se va moviendo hacia arriba. Eh, de otra parte, si la primera derivada es negativa para todo x en un intervalo, entonces en ese intervalo la función f es decreciente. Mientras los valores de x van creciendo, los valores de y van decreciendo. Por lo tanto, si leemos de izquierda a derecha, pues entonces los valores van bajando, va cuesta abajo la cosa. Y si miramos por aquí, si tenemos una curva particular por acá, y igual a f de x, fíjense que cuando la función va creciendo, la derivada es positiva, ¿verdad? Que son las pendientes de la recta tangente. Cuando la función va decreciendo, las derivadas son negativas. Y por acá son cuando llegan a sus máximos o mínimos locales. ¿Sí? Veamos entonces la prueba de la primera derivada. Los puntos críticos nos van a decir dónde están los máximos y los mínimos locales. Primero hay que conseguir los puntos críticos y bueno, vamos a ver qué nos dice la prueba de la primera derivada. Dice, si tenemos que C es un punto crítico de F, pueden pasar tres cosas, ¿verdad? Pueden pasar tres cosas alrededor de C. Sabemos que si C es un punto crítico de F, entonces por definición F' es cero o F' de C es cero o F' de C no existe. Ahora, quiere decir entonces que a la izquierda o a la derecha de ese punto C, la primera derivada puede ser positiva o negativa. Si F' cambia de positiva a negativa en C, entonces f de c es un máximo local de f. Si f' cambia de negativa a positiva en c, entonces f de c es un mínimo local de f. Y si f' no cambia de signo en c, entonces f de c no es ni un máximo ni un mínimo local de f. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos una función cuyo tiene tres puntos críticos, llamémosle C1, C2 y C3, y miramos aquí en C1 la primera derivada es 0 o no existe, ¿verdad? Por eso es un punto crítico, y a la izquierda de C1, hacemos el cementerio, a la izquierda de C1, la función tiene valor, la función derivada tiene valor positivo, y a la derecha también tiene valor positivo, quiere decir que en C1 la función no cambia de signo. Antes de C1 era positivo, después de C1 sigue siendo positivo, quiere decir que en C1, como no hubo cambio de signo, no hay ni máximos ni mínimos locales. Por acá, por ejemplo, en C2, si en C2 la derivada era cero o no existía, por eso es un punto crítico, imagínense que antes de C2 la función era positiva, la derivada, y después de C2 la función es negativa. Recuerden que si la derivada es positiva, quiere decir, ¿verdad?, que la función es creciente, ¿verdad?, es creciente antes de C2, y después de C2, si la derivada es negativa, la función es decreciente, y si cambia de creciente a decreciente, aquí tenemos un máximo. En C2 ocurre un máximo local. El máximo local es f de C2, el valor de f en ese punto crítico. ¿Sí? Ocurre en C2, pero los máximos y los mínimos locales son en Y. Es f de C2. Y en C3, ¿verdad?, si el signo cambia de negativo a positivo, ¿verdad?, quiere decir que la función cambia de ser decreciente a ser creciente,
por lo tanto aquí tenemos un mínimo local, ¿verdad? Que es lo que dice, ¿verdad? Si la función derivada cambia de negativa a positiva en C, entonces f de C es un mínimo local. Si la función cambia de positiva a negativa, entonces tenemos un máximo local. Veamos ejemplos. Aquí dice, halle todos los máximos y mínimos locales de f de x igual a 4x al cubo más 3x cuadrado menos 6x más 1. Como queremos saber dónde están todos los máximos y mínimos locales de f, vamos a los puntos críticos. Buscamos los puntos críticos que son donde la derivada de 0 no existe, así que dependemos de dónde está la derivada. La derivada de f de x serían 12x cuadrado más 6x menos 6. 12x cuadrado más 6x menos 6. Y esto factoriza, ¿no? Primero que nada tenemos un 6 de factor común que podemos sacar. Y el 2x cuadrado más x menos 1 factoriza como 2x menos 1 por x más 1. Por lo tanto, queremos saber dónde la derivada de 0 o no existe. Fíjense que la derivada es un polinomio, o sea que siempre existe. No hay posibilidad de que la derivada no exista en este ejemplo. Y es 0 si uno de estos dos factores es 0, ¿sí? Y si 2x menos 1 es 0, entonces x es un medio. Y si x más 1 es 0, x es negativo 1. Y hacemos entonces el cementerio con f', donde sabemos que en un medio la derivada es 0 y en menos 1 también es 0. Así que verificamos por acá qué pasa antes de menos 1. Cogemos un punto prueba por acá, digamos a la izquierda de negativo 1, digamos, qué sé yo, negativo 2 y verificamos por acá. 6 por, bueno, esto es positivo, pero aquí tenemos 2 por negativo 2 es negativo 4, menos 1 es negativo 5, y por acá tendríamos negativo 2 más 1 es negativo 1, tenemos negativo por negativo es positivo, por positivo es positivo, ¿sí? Y por acá, por ejemplo, si cogemos un punto muestra entre negativo 1 y un medio, digamos 0, en 0, acá es más fácil buscarlo, esto se va, queda negativo 6, por lo tanto es negativo. Y si cogemos un punto a la derecha de un medio, digamos, qué sé yo, 1, tenemos por acá 12 por 1 más 6 son 18, menos 6 es 12, que es positivo, que es lo que me interesa, es positivo. Así que fíjense que el negativo 1 cambia de positivo, que la función es creciente, a negativo, donde la función es decreciente, quiere decir que voy a tener un máximo local en negativo 1. El máximo local es f de negativo 1 y pueden venir por aquí y buscan negativo 1, 4 por negativo 1 al cubo, más 3 por negativo 1 cuadrado, menos 6 por negativo 1 más 1. Eso nos da el valor 6. O sea que y igual a 6 es el máximo local de f y ocurre en x igual a negativo 1. El mínimo local está en un medio, x igual a un medio, porque ahí la función cambia de negativa, o sea, de que la gráfica es decreciente, a positiva, donde la gráfica de la función es creciente. O sea que tenemos por acá un mínimo local. El mínimo local es f de un medio, y f de un medio, 4 por un medio al cubo, más 3 por un medio al cuadrado, menos 6 por un medio, más 1, y eso nos da por acá negativo 3/4. El valor y igual a negativo 3/4 es el mínimo local de f y ocurre cuando x es un medio. Por aquí tengo la gráfica para que validen la información que tenemos. Fíjense que solamente tenemos un máximo local que está por aquí en x igual a negativo un medio, como encontramos, y es y igual a 6. Y por acá en x igual a un medio, el mínimo local es y igual a negativo 3/4. Acá tenemos otro ejemplo, dice halle todos los máximos y mínimos locales de la función f de x igual a seno de x más coseno de x en el intervalo cerrado de 0 a 2pi. Recuerden que, o observen que esta función se compone de la suma de seno de x y coseno de x, que ambas son funciones periódicas de periodo 2pi. Así que los valores se van a ir repitiendo cada 2pi unidades, y básicamente de 0 a 2pi es el ciclo básico de esta función f, seno de x más coseno de x. Busquemos todos los máximos y mínimos en este intervalo de 0 a 2pi. Obviamente esto siendo una función periódica con periodo 2pi, pero es una función cíclica y su dominio son todos los números
reales, va a tener un número infinito de máximos, un número infinito de mínimos, pero solamente nos interesa locales, pero solamente nos interesa los que caigan aquí adentro en este intervalo cerrado de 0 a 2pi. Entonces, analizamos su derivada. F de x es seno de x más coseno de x, o sea que su derivada va a ser coseno de x más la derivada de coseno de x, que es negativo seno de x, así que tenemos la derivada de coseno de x menos seno de x. Buscamos los puntos críticos, que son los puntos donde la derivada es 0 o no existe. Coseno de x menos seno de x siempre existe, así que no hay puntos críticos que salgan de la condición de que la derivada no esté definida. Buscamos cuando la derivada, entonces coseno de x menos seno de x es 0. Para que coseno de x menos seno de x sea 0, coseno de x tiene que ser seno de x, o lo que es equivalente, tangente de x tiene que ser 1. Y sabemos que tangente es una función periódica de periodo pi, y sabemos que en pi cuarto tanto seno como coseno tienen el mismo valor, así que tenemos por aquí los puntos críticos de nuestra función van a ser, tiene un número infinito de ellos, como habíamos adelantado, en pi cuarto más múltiplos enteros de pi, porque tangente tiene periodo pi. Y solamente nos interesan los números dentro de esta familia que caigan dentro de nuestro intervalo de 0 a 2pi. Y fíjense que es cuando n es igual a 0, que tenemos pi cuarto, que obviamente está entre 0 y 2pi. Y cuando n es 1, tenemos pi cuarto más pi, que sería 5 pi cuarto. Eso está todavía dentro del intervalo 0 a 2pi. Cuando n es 2, tenemos 2pi más pi cuarto. Obviamente eso sale de ese intervalo de 0 a 2pi, y obviamente para cualquier valor de n mayor o igual a 2, pues sale. Y para n menor que 0, por ejemplo en menos 1, pues tienes pi cuarto menos pi, eso es negativo 3 pi cuarto, y eso pues tampoco está dentro de este intervalo, o sea que no me interesa ningún otro valor de esta familia, solamente estos dos son los puntos críticos que nos interesa. Así que vamos a nuestro cementerio de la derivada con nuestros dos puntos críticos que encontramos que nos interesan, pi cuarto y 5 pi cuarto. Y vamos acá, recuerden que estamos entre 0 y pi cuarto. Si cogen un valor entre 0 y pi cuarto, digamos, qué sé yo, pi octavos, y buscamos el valor de la función derivada, no se confundan aquí, estamos trabajando aquí con la derivada, no con la función, estamos trabajando con la derivada. Buscamos el valor de la derivada en un valor entre 0 y pi cuarto, digamos, qué sé yo, pi octavos. Recuerden que estamos aquí en radianes, su calculadora debe estar en radianes, y si calculamos coseno de pi octavos menos seno de pi octavos, sería más o menos un 0.92 menos 0.38, me da aproximadamente 0.54. Lo que me interesa es que ese 0.54, su signo es positivo, así que en este intervalo entre 0 y pi cuarto la función es, la derivada es positiva. Si cogemos un valor entre pi cuarto y 5 pi cuarto, digamos, qué sé yo, pi, tenemos aquí coseno de pi, que es menos 1, menos seno de pi, que es 0, así que esto es negativo 1, lo que me interesa es el signo, que es negativo. Y si cogemos un valor entre 5 pi cuartos y 2 pi, digamos, qué sé yo, 6 pi cuartos, que es 3 pi medios, tenemos coseno de 3 pi medios, eso es 0, seno de 3 pi medios, eso es negativo 1, así que tenemos el negativo de negativo 1, sería positivo 1, lo que me interesa es que es positivo. O sea que entre 0 y pi cuartos la función es positiva, la derivada, entre pi cuarto y 5 pi cuarto la derivada es negativa, y entre 5 pi cuartos y 2 pi la función derivada vuelve a ser positiva. Quiere decir que en pi cuarto, como la gráfica cambia de creciente a decreciente, tengo un máximo local, y en 5 pi cuartos, como cambiamos de decreciente a creciente, tenemos un mínimo local. El máximo local es f de pi cuarto, y ahora sí tenemos que ir a la función. Sería seno de pi cuarto más coseno de pi cuarto. Cada uno de estos es raíz de 2 sobre 2, así que tenemos seno de pi cuarto raíz de 2 sobre 2 más coseno de pi cuarto raíz de 2 sobre 2. Y tenemos raíz de 2 sobre 2 más raíz de 2 sobre 2. Eso es 2 veces raíz de 2 sobre 2. Que es raíz de 2, es nuestro máximo local. Ocurre cuando x es pi cuarto. Y el mínimo local ocurre en 5 pi cuartos. El valor de f es seno de 5 pi cuartos más coseno de 5 pi cuartos. 5 pi cuartos está en el tercer cuadrante, donde tanto seno como coseno son negativos, y el ángulo de referencia es pi cuarto.
con seno y coseno negativo ahí, así que tenemos negativo raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2 son negativo 2 raíz de 2 sobre 2 o negativo raíz de 2 es el valor mínimo local de esta función y ocurre en x igual a 5 pi cuarto, y aquí por ejemplo podemos ver la gráfica entre 0 y 2 pi, aquí este pedacito es el que nos interesaría. Aquí si se fijan en pi cuarto tenemos nuestro máximo raíz de 2 y por acá en 5 pi cuartos tenemos nuestro mínimo negativo raíz de 2. Recuerden que raíz de 2 es aproximadamente 1.41, ¿verdad? Por eso está por acá.